Mi hijo me mandó un mensaje que me partió el alma. Decía así: papá, ni te molestes en venir a la boda. Mariana no quiere que estés ahí. Dice que tu presencia arruinaría todo. Yo me quedé helado con el celular en la mano, leyendo y releyendo esas palabras como si fueran un golpe directo al pecho. En ese momento llevaba en el bolsillo el comprobante de la transferencia que estaba a punto de hacer. Los últimos 400,000 pesos que había juntado con sacrificio durante 2 años. Me te llamo Raúl Hernández, tengo 76 años y soy de Guadalajara gracias al canal Voces del Abuelo por dejarme contar mi verdad. Y gracias a ti que me escuchas en este momento. Si esta historia resuena contigo, apóyame con un me gusta y suscríbete a la canal. Aquí cada día hay una nueva historia, y quizá una de ellas también se parezca a la tuya. Desde joven trabajé como electricista. Toda mi vida la pasé subiendo postes, arreglando cables, soportando el sol ardiente y más de una vez recibiendo descargas que me dejaban temblando. Nunca fui rico, pero siempre fui trabajador. Me casé joven y tuve un solo hijo, Alejandro. Él era mi orgullo. Todo lo que ganaba lo invertía en darle lo mejor que podía. Cuadernos nuevos para la escuela, zapatos cuando se le rompían los viejos, algún regalo sencillo en los cumpleaños. Con los años, Alejandro creció y yo me quedé viudo. Mi esposa Carmen se me adelantó en el camino hace ya más de 15 años. Desde entonces, mi vida giraba en torno a mi hijo. Cuando conoció a Mariana, yo traté de aceptarla con una sonrisa, aunque desde el principio noté que sus ojos me miraban con cierto desprecio. Una muchacha altiva, siempre hablando de viajes, de lujos, de la vida que soñaban. Yo, con mi camisa gastada y mis manos llenas de cicatrices, nunca encajé en ese mundo que ella quería. Pero Alejandro estaba enamorado, y yo no quería ser estorbo. Me repetía a mí mismo que con el tiempo ella me aceptaría, que si yo me esforzaba un poco más podría ganarme su respeto. Por eso, cuando me dijo que se iba a casar, sentí una alegría profunda. Pensé, por fin veré a mi hijo iniciar su propia familia y yo puedo ayudar de alguna forma. Fue entonces cuando decidí regalarles la luna de miel que tanto mencionaban, un viaje a Cancún, el lugar de sus sueños. Yo no tenía grandes ahorros, vivía de la pensión y de algunos trabajitos que hacía en el barrio, pero durante 2 años guardé peso por peso, incluso dejando de comprar medicinas algunas veces, todo para juntar esa cantidad que les permitiría cumplir su sueño. La semana de la boda, Alejandro me mandó la cuenta del hotel donde iban a hospedarse. Ese día me levanté temprano, me puse mi sombrero de palma y caminé hasta el banco. Saqué la ficha, me formé en la fila y esperé con paciencia. Tenía el celular listo para confirmar la transferencia. Mi corazón latía fuerte, pero era un latido de emoción. Imaginaba la cara de mi hijo cuando recibiera la noticia. Pero entonces sonó el teléfono, un mensaje. Lo abrí y ahí estaba. Papá, ni te molestes en venir a la boda. Mariana no quiere que estés. Dice que tu presencia arruinaría todo. Sentí como si la corriente me recorriera de pies a cabeza. No un choque eléctrico de los que conocía tan bien, sino un golpe directo al alma. Me quedé parado con la fila avanzando, y yo sin poder moverme pensé en los 2 años de sacrificios, en cada peso guardado, en cada comida sencilla que acepté con tal de ahorrar. ¿Todo para qué? Para ser excluido del día más importante de System Sensum su vida. En el bolsillo tenía el comprobante de la transferencia, solo faltaba un clic, pero mis dedos no se movieron. En su lugar abrí el aplicativo y cancelé todo. En ese mismo instante bloqueé el número de mi propio hijo, guardé el celular en el bolsillo, respiré profundo y salí del banco sin mirar atrás. No lloré ahí, no. Caminé por las calles de Guadalajara con la cabeza en alto, pero por dentro una tormenta me desgarraba. Cuando llegué a casa, me senté en la mecedora de la terraza, y entonces, sí,
Las lágrimas salieron solas. No era solo tristeza, era tristeza mezclada con alivio, porque en el fondo sabía que había llegado el momento de dejar de humillarme. Mientras veía el cielo nublado, me vinieron recuerdos de cuando Alejandro era niño. Una vez se cayó de la bicicleta y se quebró el brazo. Pasé 3 noches enteras en el hospital sentado a su lado, sin dormir, sosteniéndole la mano. Y ahora, tantos años después, él me decía que mi presencia arruinaría su boda. La vida da vueltas duras. Pero esa noche tomé una decisión. Ese dinero ya no sería para ellos, sería para mí, para empezar a vivir pensando en mí mismo por primera vez en muchos años. Lo que no imaginaba era que ese mensaje cruel sería solo el principio de una tormenta aún mayor, porque Alejandro y Mariana no se conformarían con un no. Y lo que vino después fue más bajo, más sucio y más doloroso de lo que yo podía prever. Esa noche casi no dormí. Me quedé en la mecedora escuchando el zumbido lejano de los coches en la avenida y el ladrido intermitente de algún perro callejero. El mensaje de Alejandro seguía repitiéndose en mi cabeza una y otra vez como eco que no me dejaba en paz. Papá, ni te molestes en venir. Mariana no quiere que estés. No eran solo palabras, eran cuchillos, porque detrás de cada sílaba estaba la confirmación de algo que en el fondo yo ya había sentido desde hacía tiempo. Para ellos yo ya no contaba. Amanecí con los ojos hinchados, pero con una decisión firme. Ese dinero que había ahorrado durante 2 años no iba a terminar en manos de alguien que me despreciaba. Ese dinero iba a ser para mí para empezar una etapa nueva, aunque no supiera todavía qué haría con él. Al día siguiente, lo primero que hice fue ir al banco. Pedí hablar con el gerente, un joven de unos 30 y tantos años, llamado Marcos, que siempre me había atendido con paciencia. Le dije con calma, quiero bloquear todas mis cuentas para que nadie más, ni siquiera por error, pueda mover un peso sin mi autorización. Él me miró sorprendido, pero no preguntó mucho. Preparó los papeles, me ofreció un café, y en cuestión de minutos todo quedó cerrado bajo llave. Salí del banco más ligero, como si hubiera soltado una mochila que llevaba años cargando, pero en mi interior sabía que eso no iba a ser suficiente. Alejandro no se iba a quedar quieto, Mariana tampoco. Gente así, acostumbrada a conseguir todo a su manera, no acepta un no sin contraatacar. Y tenía razón. Esa misma tarde, mientras arreglaba unos focos en la sala, el celular vibró. Número desconocido. Contesté por inercia. Del otro lado, la voz fría de Mariana. Señor Raúl, le hablo porque Alejandro me pidió que lo hiciera. Él está preocupado. Dice que todavía no ha recibido la transferencia para la luna de miel. El paquete vence mañana. Su tono era seco, casi ordenando. Por un instante sentí que la mano me temblaba, pero respiré hondo y contesté despacio. Mariana, escucha bien. No va a caber ninguna transferencia, y dile a mi hijo que si siguen insistiendo, voy a ir directo con un abogado. Hubo un silencio incómodo. Ella tardó unos segundos en reaccionar. Finalmente, con ese tono cínico que siempre la caracterizaba, dijo, «Está bien, don Raúl. Usted sabrá. Solo no se queje después de ser el culpable de arruinar el momento más importante de la vida de su hijo». Y colgó. Me quedé sentado con el teléfono en la mano, escuchando todavía el clic del corte de la llamada. Esa fue la última vez que hablé con ella, pero no la última vez que intentaron doblarme. 3 días después, mientras desayunaba, pan dulce con café de olla en la terraza, el celular volvió a sonar. Esta vez era Alejandro. No contesté. De inmediato llegó un mensaje. «No sé qué te pasa, papá. La gente dice que ya estás perdiendo la cabeza. Si no arreglas esto, voy a tener que buscar otra manera». Por primera vez en semanas, solté una risa amarga, no de alegría, sino de resignación, porque al leerlo entendí algo claro. Ese ya no era el niño que yo cargué en brazos cuando se enfermaba. Era un hombre frío,
calculador, dispuesto a humillar a su propio padre con tal de conseguir dinero. Fue entonces cuando tomé la decisión de buscar ayuda legal. Fui a ver a don Damián, un abogado mayor, recomendado por un vecino. Le conté todo desde el principio, sin esconder nada. El hombre me escuchó con paciencia y me dijo con voz firme: «Don Raúl hizo bien en cancelar esa transferencia, y lo que vamos a hacer ahora es blindar su patrimonio. Nadie podrá mover nada sin su consentimiento, y si su hijo intenta algo, tendremos pruebas de sobra para detenerlo». Salí de la oficina con la primera chispa de tranquilidad en el pecho. Por fin alguien me decía que no estaba loco, que lo que yo hacía tenía sentido, pero la calma duró poco. 4 días después estaba tomando café en la terraza cuando escuché un coche estacionarse frente a mi casa. Era Alejandro. Venía con esa sonrisa falsa que nunca le llegaba a los ojos. «Papá, tenemos que hablar», dijo desde el portón. Yo me crucé de brazos y respondí sin moverme de la terraza: «Habla desde ahí, Alejandro, no necesitas entrar». Él trató de mantener la calma, pero la voz le temblaba de rabia. «¿Qué te pasa, papá? Yo ya hice compromisos. La agencia, el hotel. Tú no puedes bloquear todo, así nada más. Ese es tu problema, no el mío», respondí sin titubear. Entonces dejó caer la máscara, golpeó la reja con la mano y alzó la voz. «¿En serio vas a hacer esto después de todo lo que hice por ti?». Yo lo miré a los ojos y contesté seco: «¿Qué hiciste por mí, Alejandro?». Siempre fue al revés. Siempre que me buscaste fue porque necesitabas algo. Se quedó mudo, rojo de ira, hasta que en un susurro cargado de veneno, dijo: «Si no quieres arreglarlo por las buenas, lo voy a hacer por las malas. Hablaré con un juez. Diré que ya no estás bien de la cabeza, que no puedes manejar tu dinero, y entonces veremos quién decide». Ese día entendí hasta dónde estaba dispuesto a llegar. No era solo desprecio, era una amenaza directa de quitarme lo que era mío, de declararme incapaz para adueñarse de todo. Me quedé inmóvil sintiendo el calor subirme por las venas, pero no levanté la voz. Solo respondí: «Intenta lo que quieras, Alejandro, pero no olvides que todavía soy tu padre». Él no esperaba esa respuesta. Me miró con furia, dio media vuelta y se fue sin despedirse. Esa misma tarde fui a ver de nuevo a don Damián. Le conté, palabra por palabra, la amenaza de Alejandro. El abogado escuchó con el ceño fruncido y me dijo: «Vamos a adelantarnos. Mañana mismo vamos a hacer una acta notarial y también un certificado médico de su sanidad. Con eso cualquier intento de interdicción se caerá en segundos». Y así lo hicimos. Al día siguiente ya tenía todos los papeles firmados, cada documento plastificado y guardado en una carpeta azul. Por primera vez en mucho tiempo sentí orgullo de mí mismo, orgullo de no haberme dejado humillar más. Pero Alejandro no se detuvo. Ahí, 3 días después, recibí una notificación judicial. Él había iniciado un proceso de interdicción, alegando que yo ya no podía manejar mis bienes. Lo que Alejandro no sabía era que yo ya lo había previsto todo. Cuando recibí la notificación judicial me temblaron las manos. El cartero me entregó un sobre grueso con mi nombre completo, dirección exacta y sello oficial. En cuanto lo abrí y leí las primeras líneas, sentí un peso en el pecho. Ahí estaba escrito con letras frías y formales: mi propio hijo había solicitado mi interdicción legal, argumentando que yo ya no tenía la capacidad mental para manejar mis bienes. Me quedé sentado en la terraza mirando el papel abierto sobre mis piernas. No lloré, no me desesperé, pero por dentro la rabia hervía. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía Alejandro, ese mismo niño al que cuidé noches enteras cuando tenía fiebre, acusarme ahora de incapacidad? No tardé en reaccionar. Metí los documentos en una carpeta y al día siguiente temprano me presenté en la oficina de don Damián. Cuando me vio entrar con el sobre en la mano, ya se imaginaba lo que traía. Lo abrió despacio, revisó cada hoja, y cuando terminó,
Levantó la mirada y dijo con voz firme: «Don Raúl, esto no es solo una falta de respeto, esto es un fraude. Su hijo está intentando despojarlo de todo, pero no se preocupe, usted ya tiene el acta notarial y el certificado médico. Con eso, este intento no va a prosperar». Sus palabras me tranquilizaron, pero no del todo, porque una cosa es tener documentos en regla, y otra es enfrentar la humillación pública de que un juez te pregunte si realmente estás en tus cabales. Esa noche casi no dormí. Recordé tantas cosas. Como aquella vez que Alejandro perdió su primer empleo, y yo le sostuve los gastos durante 6 meses, pagando renta, luz y hasta el supermercado. O cuando compró su primer carro y yo le ayudé con el enganche, nunca le reclamé nada, y ahora él me pagaba con abogados, con papeles falsos, y con la intención de declararme incapaz. La audiencia se programó para una semana después. Don Damián me dijo que no me preocupara, que él ya había preparado la defensa con todos los documentos necesarios, pero yo no podía evitar la ansiedad. Cada mañana, al despertar, revisaba una y otra vez mi carpeta azul con los papeles plastificados, el certificado médico, el acta notarial, los recibos de mis gastos. Quería tener todo perfecto, como si eso me diera fuerza. El día de la audiencia me levanté antes del amanecer. Me puse mi mejor camisa, una azul oscura de botones que guardaba solo para ocasiones importantes. También planché mi pantalón de sarja y lustré los zapatos hasta que brillaron. No era vanidad, era dignidad. Quería que el juez me viera como lo que soy, un hombre consciente, trabajador, capaz de valerse por sí mismo. Don Damián me esperaba en la entrada del juzgado. Me estrechó la mano y me dijo: «Tranquilo, don Raúl, usted solo tiene que responder con calma. Los documentos hablarán por sí solos». Entramos juntos a la sala. El aire acondicionado estaba fuerte y el ruido de los ventiladores me puso la piel de gallina. Frente a nosotros, sentado en la mesa, estaba el juez con toga negra y del otro lado Alejandro y Mariana. Verlos ahí fue un golpe duro. Alejandro evitaba mi mirada, pero Mariana me sostenía la suya con ese gesto altivo que tanto conocía. Como si ya hubiera ganado la batalla, el juez abrió la audiencia con voz solemne. «Estamos aquí para revisar la solicitud de interdicción presentada por Alejandro Hernández contra su padre, Raúl Hernández». Escuchar mi nombre de esa manera, como si fuera un acusado, me estremeció. Pero me mantuve firme. El abogado de Alejandro tomó la palabra primero. Argumentó que yo ya no estaba en condiciones de manejar mis bienes, que olvidaba cosas que ponían en riesgo el patrimonio familiar. Incluso presentó testigos que aseguraban haberme visto desorientado en la calle, gente que yo ni conocía. Mentiras inventadas para manchar mi nombre. Cuando llegó nuestro turno, don Damián se levantó con calma, abrió la carpeta azul y comenzó a presentar uno por uno los documentos. «Señoría, aquí está el acta notarial, donde el señor Raúl manifiesta plena conciencia de sus actos. Aquí está el certificado médico expedido por un especialista que confirma su lucidez mental, y aquí los comprobantes de administración de sus gastos, que muestran claramente que mantiene sus cuentas en orden». El juez tomó cada documento y los revisó con seriedad. Yo lo miraba desde mi asiento con el corazón latiendo fuerte, pero con la cabeza en alto. Luego llegó mi turno de hablar. El juez me preguntó si sabía por qué estaba ahí. «Claro que lo sé, señor juez. Estoy aquí porque mi propio hijo quiere quitarme lo que es mío, inventando que no tengo capacidad mental. Pero yo sigo siendo el mismo hombre que trabajó 40 años como electricista, que crió a su hijo con sacrificios y que ahora solo pide respeto». Mi voz salió firme, sin titubeos. Vi cómo Alejandro agachaba la cabeza y Mariana se mordía los labios. La audiencia continuó por casi una hora. Al final el juez habló claro. Después de revisar la documentación y escuchar al señor Raúl,
este tribunal determina que la solicitud de interdicción queda rechazada. Además, remito el caso al Ministerio Público para investigar posible falsedad y fraude en las declaraciones presentadas. En ese instante sentí un alivio inmenso. No salté de alegría, no hice aspavientos, solo cerré los ojos unos segundos y respiré profundo. Justicia. Eso era lo que acababa de recibir. A la salida, don Damián me puso la mano en el hombro y dijo: «Ya lo ve, don Raúl. La verdad siempre sale a la luz. Ahora vamos a preparar la denuncia penal contra ellos». Asentí en silencio. Sabía que la batalla apenas comenzaba. Alejandro y Mariana no se iban a detener por un fallo judicial. Gente como ellos siempre encuentran otra manera de atacar. Esa tarde, de regreso en casa, me senté en la terraza con un café de olla bien cargado. Miré el cielo anaranjado del atardecer y pensé en todo lo que había vivido en esas semanas. Había pasado de ser un padre dispuesto a sacrificar sus ahorros por amor, a convertirse en el blanco de una traición cruel. Y lo peor era que no venía de un extraño, sino de mi propio hijo. Mientras daba sorbos al café, me hice una promesa: nunca más permitiría que me pisotearan. Esa etapa de aguantar en silencio había terminado. De ahora en adelante, cada intento de Alejandro y Mariana sería respondido con la verdad, con documentos, con dignidad. Lo que yo no sabía era que ellos no se conformarían con el fracaso en el juzgado. El golpe siguiente sería aún más bajo y esta vez pondría en riesgo no solo mi patrimonio, sino también mi nombre en todo el vecindario. Después de la audiencia, pensé que las cosas se calmarían. El juez había rechazado la solicitud de interdicción y además había ordenado investigar por posible fraude. Yo sentí que por fin había recuperado un poco de control sobre mi vida, pero me equivoqué. Alejandro y Mariana no se detuvieron, al contrario, redoblaron sus ataques, y esta vez no fue en el juzgado, sino en el barrio, en la vida diaria donde más duele. La primera señal llegó una mañana cualquiera. Yo estaba en la terraza tomando mi café de olla con un pan de la panadería de la esquina cuando recibí una llamada de mi vecino. Don Ararindo era un hombre mayor que yo conocía desde hacía años. Trabajador de la construcción, siempre directo. «Don Raúl, ¿está bien?», me preguntó con voz seria. «Sí». «¿Por qué lo dice?». «Pues porque andan diciendo cosas feas de usted, Alejandro y su mujer. Dicen que ya no está bien de la cabeza, que gasta dinero a lo loco, que hasta anda regalando lo que tiene». Me quedé mudo por unos segundos. Sentí que la sangre me hervía. Ya no solo era en el juzgado, ahora querían destruir mi nombre frente a mis propios vecinos. «Gracias por avisarme, don Arindo», respondí con calma. «No se preocupe, yo sé lo que voy a hacer». Colgué el teléfono y me quedé pensando. Ellos sabían que en mi barrio todos me conocían como un hombre trabajador, serio, que nunca debía un peso. Si lograban manchar esa imagen, entonces habrían conseguido aislarme, y eso era lo que más me dolía, la traición disfrazada de vergüenza pública. No me quedé cruzado de brazos. Al día siguiente fui al cartorio y redacté un comunicado formal con mi firma reconocida, dejando claro que estaba en pleno uso de mis facultades y que cualquier rumor en contra era falso. Pero no me detuve ahí. También tomé una decisión más personal. Esa tarde me senté en la terraza frente a la cámara de mi celular y grabé un video. No fue nada producido, solo con mi camisa de cuadros sentado en mi mecedora, hablando directo a la cámara. Soy Raúl Hernández, tengo 76 años. Estoy aquí en mi casa de Guadalajara, perfectamente consciente y cuidando de mi vida como siempre lo he hecho. Quiero que mis vecinos y amigos sepan que sigo siendo el mismo de siempre. Lo envié a todos mis contactos de WhatsApp, a mis vecinos más cercanos, a los viejos compañeros de trabajo. No era para justificarme, era para dejar claro que yo no iba a quedarme callado. Los días siguientes fueron extraños. Por un lado, sentía el peso del chisme en el aire.
La señora del puesto de tortillas me miraba raro, como si dudara en saludarme. Algunos niños que solían pedirme ayuda con las tareas ahora pasaban de largo. Pero también recibí mensajes de apoyo, antiguos colegas que me decían: Raúl, lo vimos claro en tu video, tú sigues siendo el mismo de siempre. Ese respaldo me dio fuerza y al mismo tiempo me dejó claro que Alejandro y Mariana no iban a parar. Gente así, cuando pierde en un lado, busca otro para seguir atacando. Y así fue. Una semana después, mientras estaba revisando unas cuentas en la mesa de la cocina, escuché 3 golpes fuertes en el portón. Cuando abrí, había 2 hombres de traje con portapapeles en la mano. «Buenas tardes». «¿Usted es Raúl Hernández?», preguntó uno con voz neutra. «Sí, soy yo. ¿Qué se le ofrece?». «Venimos del Departamento de Crédito del Banco Nacional. Hay un financiamiento registrado a su nombre y necesitamos confirmar algunos datos». Sentí que el estómago se me encogía. «Disculpen, señores, yo no he solicitado ningún financiamiento». Ellos abrieron la carpeta y me mostraron documentos. Ahí estaba mi nombre, mi dirección, hasta mi número de identificación y una firma falsa, mal hecha como una burla. Y abajo, como contacto de referencia, Alejandro Hernández. Respiré profundo tratando de mantener la calma. «Señores, esa firma no es mía. Nunca pedí ningún crédito. Si quieren comprobarlo, aquí tengo mis documentos». Los pasé a la cocina y les mostré mi identificación, mis papeles en orden. Los hombres se miraron incómodos, hicieron un par de llamadas rápidas y al final uno de ellos me dijo: «Don Raúl, disculpe las molestias. Parece que se trata de un caso de fraude. Vamos a investigarlo». Cuando se fueron, no perdí ni 5 minutos. Agarré mi sombrero de palma y me fui directo a la delegación. Me atendió un policía veterano llamado Leandro. Le conté todo con calma. La falsificación, la amenaza de interdicción, los rumores en el barrio. Él me escuchó sin interrumpir y al final dijo: «Don Raúl, lo que vive es más común de lo que cree, pero la mayoría de los ancianos calla. Usted está haciendo lo correcto. Vamos a levantar un acta por intento de fraude y falsedad ideológica». Firmé la denuncia y me fui con el comprobante en la mano. Sentí orgullo de no haberme quedado callado, de estar defendiendo mi nombre como debía hacerlo. Al salir fui directo a la oficina de don Damián. Cuando le conté lo del financiamiento falso, él frunció el ceño y dijo: «Esto ya no es solo un asunto familiar, esto es un delito grave. Vamos a moverlo a la fiscalía». Y así lo hicimos. Esa misma semana, mi carpeta azul se llenó de más documentos: copia de la denuncia, comprobantes de mis cuentas, informes médicos. Cada hoja era como un escudo contra los ataques de Alejandro y Mariana. Las noches eran duras. Me costaba dormir porque cada vez que cerraba los ojos escuchabas la voz de mi hijo diciéndome que estaba loco, que me iba a quitar todo, pero también había un fuego nuevo dentro de mí. Ya no era el hombre resignado que esperaba en silencio. Ahora estaba luchando con la verdad en la mano. Un sábado por la mañana, mientras barría el patio, recibí otra visita inesperada. Tocaron el portón con 3 golpes suaves, diferentes a los anteriores. Abrí y me encontré con un rostro que no veía desde hacía más de 10 años. Arnaldo, un viejo amigo de mis tiempos de electricista. Raúl. Vine porque me enteré de algo y no podía quedarme callado. Lo hice pasar y le serví café en la cocina. Después de unas palabras sueltas, me soltó la verdad. Estoy trabajando en un despacho y vi unos documentos que me dieron mala espina. Están a tu nombre, pero no son tuyos. Son papeles falsificados, inventarios de propiedades, transferencias de bienes, y todo apunta a Alejandro y Mariana. Me quedé callado mirando el fondo de la taza. Lo sabía. En el fondo, siempre lo supe. ¿Estás seguro, Arnaldo? Lo vi con mis propios ojos, Raúl. Hasta escuché a un tipo del cartorio decir que era para agilizar el proceso de interdicción del viejo, que ya no sabe lo que hace. Esa confirmación me cayó como un balde de agua helada.
Ya no eran suposiciones. Era la prueba de que mi propio hijo estaba dispuesto a falsificar documentos para quedarse con lo mío. Lo acompañé hasta la puerta y le agradecí con un apretón de manos. Apenas se fue, agarré mi carpeta azul y me dirigí de nuevo a la oficina de don Damián. Él me escuchó con la cara seria y sin perder tiempo llamó a un colega de la fiscalía. Esto ya es estafa y falsificación. Vamos a presentar una denuncia criminal completa. Esa noche, sentado otra vez en mi terraza, sentí que ya no estaba solo. Tenía pruebas, tenía un abogado de confianza, tenía mi dignidad de pie, y aunque sabía que lo peor aún estaba por venir, también sabía que esta vez no me agarrarían desprevenido. Los días que siguieron a la visita de Arnaldo fueron una mezcla de calma aparente y alerta constante. Yo me levantaba temprano, hacía mi café de olla, barría el patio y me sentaba en la terraza como siempre. Pero dentro de mí había una tensión silenciosa. Sabía que Alejandro y Mariana no se detendrían. Ese silencio, después de la denuncia, era demasiado raro, demasiado calculado. No tuve que esperar mucho. Un viernes por la mañana, justo cuando terminaba de regar las plantas, escuché el golpe seco del portón. Esta vez no eran vecinos, tampoco cobradores. Eran dos hombres con traje claro, portando credenciales colgadas al cuello. «¿Don Raúl Hernández?», preguntó uno de ellos. «Sí, soy yo. Venimos a entregarle una notificación judicial. Me extendieron un sobre pesado con sello oficial». Lo tomé con manos firmes, aunque por dentro sentí un nudo en el estómago. Firmé el acuse de recibo y cerré el portón. Caminé despacio hacia la mesa de la cocina, abrí el sobre y empecé a leer. Lo que vi me heleló la sangre. Era una orden judicial de carácter urgente que congelaba todas mis cuentas bancarias. La justificación era absurda. Riesgo financiero para la familia, posible incapacidad del titular para administrar su patrimonio. Exactamente el mismo discurso de Alejandro y Mariana, pero esta vez con un juez detrás. Me quedé sentado largo rato con el documento abierto sobre la mesa. No lloré, no grité, solo respiré hondo y repetí para mí mismo: «Esto es guerra». No perdí tiempo. Tomé la carpeta azul y caminé hasta la oficina de don Damián. Cuando me vio entrar con el sobre en la mano, dejó lo que estaba haciendo y me recibió en la sala de espera. «A ver, don Raúl, ¿qué pasó ahora?». Le entregué la notificación. Él la leyó con calma, pero al terminar me miró serio. «Esto ya no es una simple disputa familiar. Ahora estamos hablando de un abuso legal, de un intento descarado de despojo. Y si ellos lograron esta orden, es porque presentaron documentos falsos. Pero tranquilo, vamos a responder». Esa misma tarde trabajamos durante horas. Don Damián llamó a un médico de confianza para renovar mi certificado de sanidad mental. También preparó un escrito de oposición adjuntando cada documento plastificado que yo había guardado con tanto cuidado. Acta notarial. Denuncia por fraude. Certificado médico anterior. Todo al salir de la oficina ya caía la noche. Caminé por las calles de Guadalajara con paso lento, viendo las luces de los puestos callejeros y escuchando la música lejana de un mariachi que tocaba en la plaza. Y aunque por dentro me dolía, también sentía firmeza. No iba a dejar que me quitaran lo que era mío. Al día siguiente me presenté en el juzgado acompañado de don Damián. Llevábamos toda la documentación organizada. El juez que había firmado la orden de congelamiento era diferente al de la primera audiencia. Un hombre más joven, más rígido, con mirada dura. «Señoría», comenzó don Damián, «venimos a presentar pruebas claras de que esta medida cautelar carece de fundamento. El señor Raúl Hernández goza de plena capacidad mental, como lo demuestran estos certificados médicos y notariales. Además, existe una denuncia en curso por falsificación de documentos en la que los solicitantes Alejandro Hernández y Mariana López están directamente involucrados.
El juez tomó los documentos y los revisó uno a uno. Me miró por encima de los lentes y me preguntó, «Señor Raúl, ¿es usted consciente de lo que está sucediendo aquí?» Me enderecé en la silla, respiré profundo y respondí sin titubear. «Claro que sí, señor juez. Mi hijo y su esposa quieren quitarme lo que me pertenece, pero yo sigo siendo el mismo hombre que trabajó 40 años como electricista, que levantó postes bajo el sol y que nunca dejó de pagar una cuenta. Y aquí están las pruebas de que no estoy loco ni incapaz». La sala quedó en silencio unos segundos. Alejandro me miraba con rabia, Mariana, con esa sonrisa cínica que tanto conocía. El juez cerró el expediente y dijo, «Muy bien, vamos a revisar estas pruebas y en breve dictaremos resolución». Salí del juzgado con el corazón acelerado, pero con la frente en alto. Sabía que no sería fácil. Alejandro y Mariana tenían recursos, mentían sin pudor y no les importaba ensuciar mi nombre. Pero también sabía que yo ya no era el hombre sumiso de antes. Los días siguientes fueron de espera. Yo seguía con mi rutina, aunque con el dinero congelado todo se volvió más complicado. No podía sacar efectivo, no podía pagar mis recibos con normalidad. Tuve que recurrir a los pocos ahorros en efectivo que guardaba en un cajón. Una tarde, mientras estaba en la tienda del barrio comprando frijol y pan, escuché a dos mujeres murmurando a mi espalda. «Dicen que don Raúl ya no está bien, que su hijo lo está cuidando, porque se gasta el dinero en tonterías. Ay, qué tristeza, ¿no? Un hombre que trabajó toda la vida y ahora así». No volteé, no dije nada, pero esas palabras me atravesaron como cuchillos. No era suficiente con el ataque legal. Ahora también querían matarme en vida, destruyendo mi reputación en la comunidad. Esa noche, sentado en la terraza con el radio apagado, pensé en todo lo que había vivido. La traición de Alejandro, las humillaciones de Mariana, las mentiras en el juzgado, y entendí que no podía quedarme solo a la defensiva. Tenía que responder con la verdad, con pruebas, con firmeza. Llamé a don Damián y le dije, «Licenciado, ya no quiero solo defenderme, quiero que vayamos al ataque». Él guardó silencio unos segundos y luego contestó. «Eso mismo estaba esperando, que dijera, don Raúl, vamos a denunciar formalmente por falsedad ideológica, estafa y daño moral. Ya no es solo una defensa, es justicia». Y así lo hicimos. Al día siguiente presentamos la denuncia ante la Fiscalía. Entregamos copia de todas las pruebas, las firmas falsificadas, los intentos de fraude bancario, los rumores malintencionados. Todo quedó registrado en actas oficiales. Mientras salíamos de la Fiscalía, don Damián me puso una mano en el hombro y dijo, «Esto no se gana en un día, don Raúl, pero créame, cada documento que estamos presentando es un muro más que los detiene, y tarde o temprano ese muro será tan alto que no podrán escalarlo». Esta noche dormí un poco mejor, no porque la guerra hubiera terminado, sino porque al fin sentía que no estaba solo, que había un camino claro, que estaba luchando del lado correcto. Lo que no sabía era que Alejandro y Mariana, al verse acorralados, prepararían un golpe aún más sucio. Algo que no solo me afectaría a mí, sino que pondría en riesgo todo lo que había construido en mi vida, mi nombre, mi casa, mi tranquilidad. Y ese golpe llegaría más rápido de lo que yo imaginaba. La calma que había sentido después de presentar la denuncia duró poco. Una mañana, mientras barría el patio con mi escoba vieja de XLE, escuché otra vez los 3 golpes secos en el portón. Me acerqué con el presentimiento de que algo malo venía. Cuando abrí, me encontré con 2 oficiales de justicia. Uno de ellos, joven, apenas levantó la vista al hablar. Don Raúl Hernández. «Soy yo», respondí. «Traemos una notificación, necesita firmar de recibido». Me extendieron otro sobre grueso. Lo tomé con calma. Puse mi firma y cerré el portón. Caminé hacia la cocina con el sobre en la mano. Lo abrí despacio, como quien sabe que dentro no hay buenas noticias.
y ahí estaba una orden provisional que solicitaba el embargo de mi casa, argumentando que mis bienes estaban en riesgo de dispersión por incapacidad administrativa. Me quedé sentado en la mesa mirando las paredes que yo mismo había levantado con mis manos hace más de 40 años. Ese techo que había protegido a mi esposa Carmen hasta sus últimos días, ese patio donde Alejandro jugaba de niño con una pelota de plástico. Y ahora mi propio hijo pedía que lo embargaran como si yo fuera un extraño, un viejo demente incapaz de cuidarse solo. No lloré, pero sentí un dolor profundo más allá de cualquier herida física que hubiera tenido en mi vida de electricista. Porque perder dinero es duro, pero que te intenten arrebatar tu casa, eso es arrancarte el alma. Respiré hondo, me serví un café cargado y marqué el número de don Damián. Licenciado, acabo de recibir otra notificación. Ahora van contra mi casa. Del otro lado escuché un silencio breve y luego su voz firme. Tranquilo, don Raúl. Esa casa está registrada a su nombre desde hace décadas. Nadie puede tocarla sin su consentimiento. Vamos a frenar esto. Esa misma tarde nos reunimos en su oficina. Le mostré los documentos y él los revisó con paciencia. Mire, don Raúl, esta es una jugada sucia, pero no tiene sustento legal. Ellos intentan aprovechar cualquier resquicio para presionar. Vamos a responder con un recurso inmediato y además, ahora sí, vamos a presentar la demanda por daño moral, porque lo que están haciendo no solo es fraude, es humillación pública. Asentí en silencio. Ya no tenía lágrimas, solo una determinación firme de no ceder. Los días que siguieron fueron tensos. Algunos vecinos, mal informados por los chismes que Mariana había sembrado, empezaron a mirarme con desconfianza. Una señora comentó en voz alta cuando pasé por la tienda. ¡Qué tristeza! Tantos años trabajando y ahora ya no sabe ni lo que hace. No me detuve a responder, pero esas palabras me dolieron como pocas cosas en la vida, porque no era solo mi hijo el que me daba la espalda, ahora era el propio barrio, la gente que me había visto crecer, trabajar, envejecer. Una noche, mientras me sentaba en la mecedora con la radio apagada, me vino una memoria de Carmen. Ella solía decirme, Raúl, el respeto no se ruega, se gana cada día, y cuando alguien intenta quitártelo, tienes que defenderlo, con uñas y dientes. Esa frase se me clavó en la cabeza y decidí que eso era lo que iba a hacer. Al día siguiente, don Damián me acompañó al juzgado para presentar la oposición formal al embargo. Llevábamos todo, la escritura original de la casa, los pagos de predial al corriente, la constancia de que yo vivía ahí desde hacía 40 años. El juez recibió la carpeta, la revisó y fijó una audiencia para dentro de una semana. Esa semana fue la más larga de mi vida. Alejandro no me llamó, Mariana tampoco. El silencio era total, pero un silencio pesado, como el de la tormenta que se acumula en el horizonte. Yo seguía con mi rutina, levantarme temprano, regar las plantas, preparar frijoles de la olla. Pero cada vez que veía las paredes de mi casa, sentía una mezcla de orgullo y miedo. Orgullo porque sabía lo que me había costado levantarla, miedo porque mis propios hijos querían arrebatármela. El día de la audiencia llegamos temprano al juzgado. Yo llevaba mi camisa azul bien planchada, la misma que usé en la primera audiencia. Don Damián me acompañaba con su maletín lleno de documentos. Cuando entramos en la sala, ahí estaban de nuevo Alejandro y Mariana. Ella con su sonrisa altiva, él evitando mi mirada. El juez inició la sesión con voz seca. Estamos aquí para revisar la solicitud de embargo preventivo de la propiedad ubicada en mencionó mi dirección completa. Sentí un escalofrío. El abogado de Alejandro tomó la palabra con tono teatral. Dijo que yo ya no estaba en condiciones de administrar mis bienes, que mi patrimonio corría riesgo y que la familia solo quería protegerlo. Presentó copias de documentos falsificados, contratos que nunca había firmado, incluso testimonios de supuestos conocidos que aseguraban haberme visto perdido en la calle.
Cuando llegó nuestro turno, don Damián se levantó con calma, abrió la carpeta y presentó cada documento verdadero, la escritura original, los pagos de predial, las actas notariales, todo en orden, impecable. Señoría, dijo con voz firme, este intento de embargo no tiene sustento. Aquí están las pruebas de que el señor Raúl Hernández es dueño legítimo, consciente y capaz de su propiedad. Además, ya existe una denuncia formal contra Alejandro Hernández y Mariana López por falsificación de documentos. Lo que buscan aquí no es proteger, es despojar. El juez escuchó en silencio, revisó los papeles y me miró directamente. «Señor Raúl, ¿tiene algo que agregar?» Me puse de pie con la voz temblando, pero firme. «Sí, señor juez. Esta casa la levanté con mis manos, ladrillo por ladrillo, trabajando bajo el sol y la lluvia. Aquí crié a mi hijo, aquí cuidé a mi esposa hasta el último día de su vida. Y ahora ese mismo hijo quiere quitármela. No lo voy a permitir». La sala quedó en silencio. Alejandro bajó la mirada. Mariana apretó los labios. El juez suspiró y dijo, «Muy bien. El tribunal tomará en cuenta todas las pruebas y dictará resolución en los próximos días». Salimos de la sala con el corazón en la garganta. No había un fallo inmediato, pero sabíamos que las pruebas estaban de nuestro lado. Esa tarde, de regreso en casa, me senté en la mecedora y miré el techo de lámina que todavía conservaba del primer cuarto que construí. Sentí orgullo de no haberme rendido, orgullo de haber defendido lo mío, pero también sabía que Alejandro y Mariana no se detendrían. Cada derrota los haría más peligrosos, más sucios. Y lo que vino después lo confirmó, porque si antes habían intentado difamarme en el barrio y arrebatarme mi casa, ahora buscarían destruir lo único que todavía me sostenía, mi dignidad como hombre y como padre, y ese ataque sería el más bajo de todos. Los días posteriores a la audiencia del embargo fueron extraños. El juez todavía no había dictado la resolución, pero yo sabía que las pruebas estaban de nuestro lado. Sin embargo, Alejandro y Mariana no se quedaron quietos. Parecía que cada derrota los hacía más feroces, más dispuestos a hundirme por cualquier medio. Y esta vez no vinieron con papeles ni con abogados. Vinieron con algo mucho peor, el veneno del chisme, de la difamación. Una mañana, mientras iba a la tienda de la esquina a comprar pan dulce, escuché a dos vecinas hablando en voz baja, pero lo suficiente para que yo alcanzara cada palabra. Dicen que don Raúl ya no está bien, que firma papeles sin darse cuenta. Sí, que hasta anda regalando sus cosas. Alejandro está preocupado. Dicen que el pobre viejo se volvió loco. Sentí un golpe en el estómago. Ellas ni siquiera se dieron cuenta de que yo estaba detrás con la bolsa de pan en la mano. No dije nada. Caminé de regreso a casa con paso lento, como si cargara una piedra enorme sobre los hombros, pero el rumor no quedó ahí. Esa misma tarde me llamó doña Rita, una vecina de toda la vida, una mujer sencilla, que a veces venía a ayudarme con la limpieza. Don Raúl me dijo con voz apenada, «No sé cómo decirle esto, pero Alejandro y Mariana andan diciendo que usted ya no sabe ni quién es, que está gastando todo su dinero con gente que lo engaña». Cerré los ojos y respiré profundo. «Gracias por avisarme, Rita. No se preocupe, yo sé cómo responder». Colgué y me quedé mirando al techo de mi casa, recordando las palabras de mi difunta Carmen. El respeto no se ruega, Raúl. El respeto se defiende. Esa noche tomé una decisión. Ya no bastaba con actas notariales ni certificados médicos. Tenía que mirar a la gente a los ojos y decirles la verdad. Al día siguiente grabé un nuevo video. Esta vez me senté en listo, con la luz del sol iluminando mi rostro. Hablé despacio mirando directo a la cámara. Soy Raúl Hernández. Algunos de ustedes me conocen desde hace décadas. He trabajado como electricista toda mi vida. He pagado cada cuenta. He ayudado a vecinos. He criado a mi hijo con lo poco que tuve. Hoy quiero decirles algo.
sigo estando aquí, lúcido, consciente, con mi vida en orden. No crean los rumores. Yo sé quién soy y sé lo que tengo. Ese video lo envié por WhatsApp a todos mis contactos. También pedí a algunos amigos que lo compartieran. En pocas horas ya corría por el barrio. Algunos vecinos me mandaron mensajes de apoyo. Otros se acercaron a saludarme en la calle, pero también sé que hubo quienes prefirieron quedarse con la versión de Alejandro y Mariana. Lo confirmé unos días después. Fui a la iglesia un domingo por la mañana, como siempre hacía, y al entrar sentí miradas clavadas en mi espalda. Algunos me saludaron con calidez, pero otros apenas inclinaron la cabeza con desconfianza. El veneno del chisme se había infiltrado, incluso en ese lugar que siempre había sido un refugio para mí. De regreso a casa me senté en la terraza con el corazón apretado. Pensé en Carmen, en cómo ella siempre encontraba la forma de darme ánimo. Y entonces recordé otra de sus frases. Raúl, la verdad tarda, pero llega, y cuando llega, brilla más que cualquier mentira. Decidí que no iba a rendirme. Ese mismo lunes fui con don Damián y le conté lo que estaba pasando en el barrio. Él me escuchó con el ceño fruncido. Don Raúl, lo que ellos buscan ahora es quebrarlo emocionalmente. Quieren que usted se sienta solo, aislado, pero no se preocupe, ya estamos preparando la denuncia por daño moral, y con estos rumores se fortalece más. Asentí, pero en el fondo sabía que la herida ya estaba hecha, porque una cosa es pelear en un juzgado y otra es sentir que los propios vecinos dudan de ti. La gota que derramó el vaso llegó esa misma semana. Una tarde tocaron el portón. Al abrir me encontré con dos hombres que no conocía, acompañados de una mujer que decía ser trabajadora social. Buenas tardes, señor Hernández. Hemos recibido denuncias de que usted vive en condiciones inadecuadas y que podría estar siendo víctima de abuso financiero. Necesitamos entrar para verificar. Sentí que la cara me ardía de rabia. ¿Quién les dijo eso?, pregunté con voz firme. Son denuncias anónimas. Tenemos que cumplir con el protocolo. Respiré hondo y aunque por dentro me hervía la sangre, les abrí la puerta. Los llevé por mi casa, la sala limpia, la cocina ordenada, el patio cuidado, todo en su lugar. Al final, la trabajadora social me miró y dijo: «Señor Hernández, disculpe las molestias. A simple vista, todo está en orden. Levantaremos un informe positivo». Me entregó un papel de constancia y se fueron, pero yo me quedé con un sabor amargo. Alejandro y Mariana no solo habían inventado rumores, ahora estaban usando instituciones para humillarme, como si yo fuera un viejo desvalido, incapaz de cuidarse solo. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando al techo, recordando cada sacrificio que hice por Alejandro, y me preguntaba una y otra vez, ¿en qué momento dejó de verme como padre para verme como un obstáculo? Al día siguiente fui de nuevo con don Damián. Le conté lo de la visita de la trabajadora social. Él frunció el ceño, tomó nota y dijo: «Esto confirma lo que sospechábamos. Están intentando armar un caso de abandono o incapacidad para reforzar sus demandas, pero no se preocupe, don Raúl. Tenemos pruebas de sobra para demostrar que todo esto es falso». Asentí en silencio. Ya no era solo una lucha legal, era una batalla por mi dignidad, por mi nombre, por mi lugar en la comunidad. Los días siguientes reforcé mis lazos con algunos vecinos de confianza. Doña Rita empezó a visitarme más seguido, llevándome tamales o simplemente acompañándome en la tarde. Don Arindo, el albañil, se ofreció a testificar a mi favor, si fuera necesario. Ese apoyo me dio fuerzas, pero el golpe más fuerte aún estaba por llegar. Una tarde recibí una llamada del juzgado. Me informaron que Alejandro había presentado nuevos testigos que afirmaban que yo sufría episodios de confusión mental, que me perdía en las calles, que olvidaba nombres, gente que ni siquiera conocía. Colgué el teléfono con un nudo en la garganta. Ya no solo querían mi dinero ni mi casa. Querían destruir mi dignidad, pintarme como un viejo senil delante de todos.
Esa noche me senté en la terraza con mi café. El cielo estaba estrellado, pero dentro de mí había tormenta. Y me hice una promesa, aunque tuviera que ir a cada audiencia, aunque tuviera que mirar a la gente a los ojos para repetir quién soy, no dejaría que me arrancaran lo único que me quedaba, mi honor. Y con esa determinación me preparé para lo que vendría, porque sabía que la siguiente audiencia no sería solo sobre bienes o propiedades, sería sobre mi nombre, sobre mi identidad, sobre mi derecho a ser respetado como hombre. La mañana de la audiencia amaneció gris con nubes bajas que parecían anunciar tormenta. Yo había dormido poco, repasando en mi mente cada documento, cada palabra que debía decir. Sobre la mesa de la cocina estaba mi inseparable carpeta azul plastificada y ordenada con todos los papeles que me daban fuerza, certificados médicos, actas notariales, denuncias. Esa carpeta era más que un conjunto de documentos, era mi escudo. Me puse mi mejor camisa azul oscuro, la misma que había usado en audiencias anteriores, pantalón de sarja bien planchado y zapatos lustrados. Quería llegar al tribunal no como un viejo derrotado, sino como un hombre digno, consciente de quién es. Don Damián me recogió en la entrada de mi casa. Llevaba su maletín negro y una mirada firme. «Hoy va a ser duro, don Raúl», me dijo. «Ellos traen testigos falsos preparados para declarar que usted está confundido, que no sabe manejar su vida. Pero no se preocupe, tenemos pruebas sólidas y, lo más importante, su palabra». Asentí en silencio. Sabía que esa sería la batalla más difícil porque no se trataba de bienes ni de dinero. Se trataba de mi honor, de mi capacidad, de mi nombre. Al Amers llegar al tribunal, vi a Alejandro y Mariana esperándonos en la sala. Ella, como siempre, con su sonrisa cínica, él con la cabeza erguida, pero evitando mirarme a los ojos. Detrás de ellos 3 personas desconocidas, los supuestos testigos. El juez, un hombre mayor de mirada severa, abrió la audiencia con voz firme. «Estamos aquí para escuchar las declaraciones presentadas por los solicitantes sobre la posible incapacidad del señor Raúl Hernández». El abogado de Alejandro se levantó y comenzó con su espectáculo. Llamó a la primera testigo, una mujer que dijo haberme visto perdido en la calle sin reconocer dónde estaba. Lo vi cerca del mercado caminando en círculos. Cuando le pregunté si estaba bien, me respondió que no recordaba su dirección. Yo la miré fijamente. Nunca la había visto en mi vida. El segundo testigo fue un hombre que aseguró que yo había intentado pagar 2 veces la misma cuenta en MEC, la tienda. Otra mentira. Y el tercero, un supuesto vecino, declaró que me había visto hablando solo en la terraza, como si estuviera confundido. Cada palabra era un puñal. No porque fueran verdad, sino porque venían con la intención de destruir mi imagen, de convertirme en un viejo inútil ante los ojos del juez. Cuando terminaron, el juez me miró directamente. «Señor Raúl, ¿qué tiene que decir frente a estas declaraciones?» Me levanté despacio con la carpeta azul en la mano. Respiré hondo y hablé despacio, sin gritar, pero con firmeza. «Señoría, jamás he visto a estas personas. Lo que dicen es falso. Aquí están los certificados médicos que confirman mi plena lucidez. Aquí está el acta notarial donde dejo constancia de mi capacidad y aquí mis comprobantes de gastos. Todos ordenados sin un solo error. Abrí la carpeta y mostré cada documento. Don Damián se levantó también y los entregó al juez uno por uno. Además, continué, tengo testigos reales, gente que me conoce desde hace décadas. Mi vecina Rita, que me ayuda con la limpieza, puede decir que mantengo mi casa en orden. Don Arindo, mi vecino albañil, puede testificar que manejo mis cuentas y que jamás me ha visto confundido. El juez escuchaba en silencio. Alejandro me miraba con rabia contenida. Mariana, por primera vez parecía incómoda. El juez llamó a Rita y a Arindo, quienes estaban presentes como testigos de mi defensa. Ambos hablaron con sencillez, pero con verdad.
Yo vengo a la casa de don Raúl cada semana, dijo Rita. Está todo limpio, ordenado. Él paga puntualmente y sabe perfectamente qué día es, qué tiene que hacer. Yo lo conozco desde hace 30 años, agregó Arindo. Lo he visto trabajar, pagar sus cuentas, administrar su dinero. Es un hombre lúcido y consciente. El contraste entre las declaraciones falsas y las verdaderas era abismal. El juez tomó la palabra de nuevo. He revisado los documentos y he escuchado a todos los testigos. Las declaraciones presentadas por los solicitantes no tienen sustento sólido. Por el contrario, las pruebas del señor Raúl Hernández muestran claramente que mantiene su capacidad plena. Hizo una pausa y luego continuó. Por lo tanto, este tribunal rechaza cualquier intento de declarar incapaz al señor Raúl Hernández. Además, se abre investigación formal por falsedad en testimonios y documentos. Sentí que las piernas me temblaban, pero no de miedo. Era alivio, era justicia. Cerré los ojos unos segundos y respiré profundo. Alejandro bajó la cabeza. Mariana apretó los labios hasta casi romperlos. Sabían que habían perdido, al menos por ahora. Al salir del tribunal, don Damián me estrechó la mano con fuerza. Lo logró don Raúl. No solo defendió su patrimonio, defendió su nombre, y eso vale más que cualquier dinero. Caminamos juntos por el pasillo del juzgado. Yo iba en silencio con la carpeta azul apretada contra el pecho. No era un triunfo de fiesta ni de aplausos. Era un triunfo silencioso, íntimo, pero profundo. Esa tarde, de regreso en casa, me senté en la terraza con un café caliente. El cielo empezaban a abrirse, y los primeros rayos de sol se filtraban entre las nubes. Miré alrededor. Mi casa seguía en pie, mis papeles en orden, mi dignidad intacta. Pero en el fondo sabía que aún quedaba un paso más, porque aunque había ganado en el tribunal, Alejandro y Mariana no iban a detenerse. Y lo que estaba en juego ya no era solo mi casa o mis cuentas, era mi futuro, mi tranquilidad, mi vida misma. Esa noche, mientras el barrio se iba quedando en silencio, pensé en todo lo que había pasado. Recordé a Carmen, a mi infancia en el campo, a los años como electricista, a los sacrificios por Alejandro, y entendí que lo más valioso que tenía no eran los bienes materiales, era mi historia, mi dignidad, mi capacidad de mirar a cualquiera a los ojos y decir, aquí estoy, lúcido, consciente y digno. Con esa certeza me fui a dormir y al cerrar los ojos supe que lo peor aún estaba por venir, porque Alejandro y Mariana, heridos en su orgullo, prepararían un último golpe, el más bajo de todos. Después de la audiencia, pensé que al fin las cosas se calmarían. Había quedado demostrado ante el juez que yo estaba lúcido, que no necesitaba que nadie me tutelara. Los testigos falsos se habían contradicho y el tribunal había ordenado abrir investigación contra Alejandro y Mariana por falsedad. Para mí, eso era suficiente. Era como si hubiera recuperado mi nombre frente a todos, pero me equivoqué. Los que viven de la mentira no aceptan la derrota fácilmente. Pasaron unos días de silencio extraño. Ni llamadas, ni mensajes, ni golpes en el portón. Yo seguía con mi rutina. Café de olla en la mañana, barrer el patio, escuchar la radio en las tardes. Pero cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón se aceleraba. Sabía que aún faltaba algo, el golpe final. Y llegó un sábado por la tarde. Estaba sentado en la terraza cuando escuché que tocaban la puerta. No eran golpes fuertes, eran 3 toques suaves, casi respetuosos. Abrí con cautela y me encontré con un hombre de traje oscuro portando una carpeta. Buenas tardes, señor Hernández. Soy notificador del Ministerio Público. Vengo a informarle que existe una denuncia en su contra por abandono de deberes familiares y maltrato psicológico. Sentí que el aire me faltaba. Abandono, maltrato. Yo que había dado todo por mi hijo, que había sacrificado mi salud, mi dinero, mis años de trabajo, ahora me acusaban de ser un mal padre. ¿Quién presentó esa denuncia?, pregunté.
aunque la respuesta ya la sabía. Su hijo Alejandro Hernández y su esposa Mariana López. Cerré los ojos y respiré hondo. Firmé el documento de recibido y entré de nuevo a la casa. Me senté en la mesa de la cocina con las manos temblando. Esta vez no querían mi dinero ni mi casa. Querían destruir mi memoria como padre. Pasé la noche en vela, miraba el techo y recordaba los momentos con Alejandro de niño, cuando lo llevaba a la escuela de la mano, cuando le compré su primera bicicleta, cuando pasé 3 noches despierto en el hospital cuidando su brazo quebrado. Y ahora ese mismo niño convertido en hombre me acusaba de maltrato. A la mañana siguiente llamé a don Damián, le conté todo con voz quebrada. Él guardó silencio unos segundos y luego dijo: «Don Raúl, esto es lo más bajo que podían hacer, pero no se preocupe, vamos a responder. Usted tiene cómo demostrar que siempre fue un padre presente que nunca abandonó a su hijo». Esa misma semana reunimos pruebas, viejas fotografías, recibos de escuela apagados, testigos que podían dar fe de mi dedicación como padre. Rita, mi vecina, se ofreció a declarar que durante años vio a Alejandro entrar y salir de mi casa siempre bajo mi cuidado. Don Arindo dijo que recordaba cuando yo trabajaba horas extras para pagar los estudios de mi hijo. El día de la audiencia por la denuncia llegó. Yo estaba más nervioso que nunca. Porque una cosa es que quieran quitarte bienes y otra muy distinta es que intenten borrar tu historia como padre. Entramos en la sala. Alejandro y Mariana estaban ahí con sus miradas altivas. El fiscal comenzó leyendo la denuncia que yo había sido un padre ausente, que había ejercido maltrato psicológico, que por eso Alejandro había tenido que valerse por sí mismo. Escuchar esas palabras fue como recibir una puñalada en el corazón. Cuando llegó mi turno, me levanté despacio. Tenía en la mano una foto vieja, Alejandro de niño, sonriendo con su uniforme escolar, abrazado a mí. La levanté y la mostré al juez. «Señoría, este es mi hijo. Yo lo llevé a la escuela todos los días hasta que fue mayor. Yo le compré sus útiles. Yo lo cuidé cuando estuvo enfermo. Yo lo abrigué en las noches de frío. Aquí están los recibos de escuela. Aquí están los vecinos que pueden testificar cómo crecimos juntos». Mi voz temblaba, pero cada palabra salía con verdad. El juez revisó las pruebas, escuchó a Rita y a Rindo, que declararon con sencillez, y entonces me miró a los ojos. «Señor Raúl, está claro que usted no abandonó a su hijo, al contrario, fue un padre presente y dedicado. La denuncia presentada carece de fundamento y además se ordena abrir una investigación por denuncia falsa contra los solicitantes». Alejandro bajó la cabeza. Mariana apretó el brazo de su esposo con furia contenida. Yo sentí que un peso enorme caía de mis hombros. Al salir del tribunal, don Damián me abrazó con fuerza. «Ya está, don Raúl, se acabó». Caminé de regreso a casa con pasos lentos, pero ligeros. El sol de Guadalajara brillaba fuerte y por primera vez en mucho tiempo lo sentí cálido en la piel. Esa tarde me senté en la terraza con un café caliente. Miré el cielo despejado y sentí una paz que hacía años no sentía. Pensé en Carmen, en todo lo que habíamos vivido juntos. Pensé en Alejandro de niño, en cómo lo cargaba en mis hombros. Y aunque el dolor de su traición seguía ahí, ya no era un dolor que me aplastaba. Era un dolor que me recordaba que yo había hecho lo correcto, que había sido un buen padre, aunque él no lo reconociera. La vida me había enseñado algo. Los bienes materiales se pueden perder, las cuentas se pueden vaciar, hasta la reputación puede mancharse con chismes, pero la dignidad esa no te la puede quitar nadie si no la entregas. Mire alrededor. Mi casa seguía en pie. Mis papeles estaban en orden. Mi nombre había sido limpiado por la justicia. Alejandro y Mariana podrían seguir odiando, podrían seguir planeando, pero yo ya no tenía miedo, porque al final entendí que la mayor victoria no era haber ganado un juicio ni haber protegido mis bienes. La mayor victoria era poder sentarme en mi terraza,
mirar al cielo y decirme a mí mismo: Raúl Hernández, seguiste de pie, no te doblaron, no te quebraron, y eso para un hombre de mi edad vale más que cualquier herencia. Si has llegado hasta aquí, gracias por escuchar mi historia, y también quiero agradecer al canal Voces del Abuelo por darme este espacio para compartir mi verdad. Si esta historia resonó contigo, apóyame con un me gusta y suscríbete al canal. Aquí todos los días hay una nueva historia y quién sabe, quizá una de ellas también se parezca a la tuya.